Hola personitas hermosas, bienvenidos al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. El día de hoy tenemos una historia de drama, terror para adultos, thriller psicológico, ciencia ficción, tragedia. Y me gustaría añadir suspense. Y obviamente la etiqueta que ya tenemos muy conocida aquí en el canal. Relación chico y chico, boys love, como quieran llamarlo o como puedan mejor ubicarlo. Una historia escrita por Light Devil, contando con 33 capítulos. Este autor también es conocido por la historia de Psycho. Como comentario adicional, pareciera que este autor se mueve bastante en esta temática de terror sobrenatural y thriller psicológico. ¿Y de qué novela les estoy hablando? Sí, exactamente de la novela Monstruo. Esta novela a mis ojos es hermosa y soy muy consciente de que yo la considero hermosa por las razones equivocadas. Más que todo por la forma en la que está escrita, mucho más allá del contenido y lo que nos demuestra. Por lo tanto, si analizara solamente la historia, me temo que tendría que dejar este tipo de advertencias aquí en pantalla, para cualquier persona que es susceptible a estos temas. Así que cuidado con eso. Sin enrollarme más, pasemos a la parte interesante. La trama, el contexto. ¿Qué historia nos trae a nosotros? En un futuro a nuestro presente, la raza humana ha logrado explorar mucho más allá en el universo, encontrando un planeta extinto donde se encontraría una de las razas más evolucionadas y solamente presentes en los mitos y relatos humanos. Por lo cual, uno de los intereses de la ciencia es traer a la vida a esta raza y ponerla al servicio de los seres humanos, ya que muchas de sus características son aptas para dicho fin. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Nuestro protagonista, un científico dispuesto a traer a la vida a uno de esta especie, se ve sometido bajo la presión de que su hermanastro ya ha logrado este avance en su mismo campo. De la misma forma, su entrega total hacia el experimento ha hecho que descuide su salud y que se le haya diagnosticado cáncer terminal. Y estos elementos solamente harían que se enfocase en la creación de un monstruo. Y eso es lo que podemos decir sin dar spoilers. Un científico que crea un ser vivo que, ¡oh sorpresa!, tiene actitudes no muy saludables. Y el resto, los matices uno puede adivinarlo por la sinopsis. ¿Y de qué va la sinopsis? Técnicamente dice, y me permito leer: monstruo adolescente yandere por investigador débil. Lo sé, es difícil tomarla con mucha seriedad. Y el resto de la sinopsis pareciera como si el autor jugara con nuestra percepción de la propia historia, lo que hace fácilmente que toda la novela pase desapercibida y es más, hasta te quiten ganas de leerla. Sí, esa es la primera impresión que puedes tener como un lector hacia esta historia. Ahora viene la parte en la que has empezado a leer esto. Por X y Z motivo o razón, la narración está puesta en primera persona y el protagonista es el investigador. Pero a pesar de eso también logra darnos pequeños espacios donde el coprotagonista, la creación, el otro ser, toma la voz y tenemos una visión de lo que le rodea. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes, donde toda esta novela es interesante, porque sí, tiene un hilo de fondo. La historia sobre cómo el respeto va cambiándose a adoración y luego a una obsesión, con todo el dilema moral posible que se puede dar en esa situación, con una historia y una versión de ambas partes, que se nos da a conocer al lector. Esa es tu línea de fondo, esa es la historia principal y el hilo que puedes mantener hasta el final. Y la razón por la que amo esta novela es la forma en la que el autor la cuenta. Cambia la forma de narrarla de un capítulo a otro. En un momento tenemos la versión del narrador en primera persona, al siguiente tenemos una visión de forma omnipresente, a la siguiente hemos pasado al formato diario. Hay momentos en los cuales el autor deja completamente cualquier coherencia posible y solamente empieza a narrar todo de forma casi poética, llegando a utilizar metáforas de forma continua. Obviamente este cambio tan abrupto en la propia narración puede marear al lector, pero si uno logra tener la paciencia, ve que es muy simple de seguirlo porque aparte maneja un lenguaje muy simple y accesible, centrándose en oraciones cortas, descripciones un poco escasas y tratando de mantenerse más en el diálogo que en la propia acción. Aunque obviamente todo esto vuelve a tener un giro cuando cambia de capítulo, pero obviamente el autor te da un pequeño espacio para que te acostumbres a cómo ha cambiado la forma en la que ha escrito. Y como la historia desde un principio se te da la idea de cómo va a ir,
entonces tienes esa pequeña seguridad de que no te estás perdiendo de mucho. Y es aquí donde me reafirmo que esta es una de las mejores historias que he leído, porque el autor en todo momento juega con el lector, la información que nos provee, y tratar de ahondar en ello sería dar spoilers, pero esta es una novela muy dinámica, con una cantidad increíble de cuidado al momento de trabajar el tipo de narrador que usa, manteniéndolo, aunque sea una idea muy simple, de forma muy entretenida, obviamente exigiendo la paciencia del lector. Pero yéndonos directamente al lado de los personajes, junto con la narrativa que tiene, están hechos para que en algún momento determinado tú los reevalúes de una forma completamente distinta. Claro, estos personajes están presentados desde monólogos internos y o externos. La percepción que tiene el protagonista con lo que le rodea y la percepción que tiene el coprotagonista respecto al protagonista y lo que le rodea. Es un constante intercambio de ideas de cómo se ven el uno al otro, y donde el resto de personajes secundarios solo alimentan sus ideas preconcebidas. No, en ningún momento los personajes tratan de representar el bien y el mal. En todo momento tratan de estar en un término gris que va de acorde a la situación que los rodea. Y conforme va pasando la historia y junto con la narrativa, vemos que hay mucho más allá de su historia. Y si pasamos a hablar del mundo, honestamente este autor ha hecho algo muy bueno con el mundo. Sí, los personajes interactúan con lo que les rodea, sobre todo el coprotagonista. El mundo que los rodea es muy pequeñito. Ha nacido en un tubo de ensayo, ha crecido en el mismo laboratorio. ¿Qué cosas nos puede mostrar de interesantes? ¿Qué cosas puede realmente pensar? ¿Y qué cosas realmente puede creer el coprotagonista que ha vivido tan aislado sobre el mundo exterior? Todo eso se describe en el worldbuilding de la novela, cómo lo percibe, y esta novela lo demuestra, pero lo interesante es que el worldbuilding se acopla a la narración tan cambiante del autor. Llega un momento en que estás pensando que estás leyendo una novela surrealista, psicodélica. En algún momento las letras van a empezar a salir del texto y van a ponerse a bailar la Macarena o a cambiar de colores. ¿Cómo es posible que el escenario, como un miserable ascensor, puede tener toda una interpretación y todo un movimiento con el coprotagonista, la trama y la narrativa? Es simplemente impresionante. Y obviamente esto es algo que veo más allá de un simple lector, sino al momento de creación de ese mundo. Y sí, sería irme por las ramas, pero desde la visión de un lector, sería exponenciar la lectura surrealista y mantener la atención en ¿qué demonios estoy leyendo? Sé que está quedando un poco corto, pero ahora solamente llega la parte de qué les puedo decir. Monstruo es una novela excepcional. Sí, claro, tiene sus detallitos como ciertos escenarios que son escuetos, descripciones un poco confusas, transición de escena a escena igual que puede ser confusa debido al tipo de narrador que está utilizando el autor, una pequeña confusión entre los eventos y la línea de tiempo que tendría con toda la historia, pero a pesar de todos sus pequeños defectos que tiene, al momento de cerrar la historia y llegar a la palabra fin, uno descubre que ha valido la pena, que todos esos elementos vale la pena leerlos para llegar hasta ese fin, que es una novela surrealista, que es una novela centrada en el terror, que es una novela centrada en una relación obsesiva, que deja sobre la mesa una pregunta tan obvia y tan simple: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Realmente es un monstruo? ¿Realmente ocurrieron las cosas así? Repito, es una historia que invita al lector a preguntarse y a recapitularla una y otra vez, cumpliendo el mismo fin de la historia. Es que simplemente es impresionante. Y sí, en estos momentos pareciera que estoy hablando al aire y sonando completamente desquiciada, y que podría dar la impresión de que es una lectura muy pesada y difícil de llevar, pero no. Las palabras, el lenguaje, las frases son cortas, simples y de fácil acceso y entendimiento. E incluso si no logra hacerlo suficientemente fácil y entendible, llega el momento en el que el autor se acomoda en su silla y te explica en sus notas finales de los capítulos, no de la novela, sino de algunos capítulos,
a explicarte y a retomar los puntos importantes de toda esta, para que pongas la atención en eso y lo reconsideres. Sí, es como si realmente el propio autor te explicara de cómo leer su propia historia y de qué está pasando, así que no solamente tienes tu visión como lector para esta historia, sino cómo el autor quiso interpretarla. Una retroalimentación que normalmente no es posible, o al menos no es muy común. Monstruo es una novela que definitivamente recomiendo, pero también advierto que necesitas paciencia y una mente abierta como lector para poder llegar a apreciarla. Que la aparente simpleza que demuestra no te engañe, que la confusa situación no te haga perderte, que lo irreverente y lo irreal no te haga retroceder. Monstruo es la novela que debes de leer si quieres retarte a ti mismo como lector con una muy buena historia. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Amé esta historia. Entré sin expectativas y salí maravillada. Soy muy consciente que este tipo de historias que rompen cualquier tipo de molde no son para todos. Y sí, realmente la pondría en ese tipo de categoría. Una historia para un lector que desea atreverse a algo más, sin tocar temas tabú, ni caer en la parodia o en lo absurdo. Así que señores, recuerden separar la realidad de la ficción. La línea es muy delgada y a veces nos gusta perdernos y olvidar qué lado pertenece a cuál. Sin más que decir, letras y trazos, se despide. Bye bye.